Cuando la noche cae y todo parece quedarse en silencio, hay un sonido que rompe la oscuridad. No es el viento, no es un animal cualquiera, es el canto de un búho profundo, lento, inquietante. Imagina ese momento, la casa en calma, la luz apagada, el aire quieto. Y de pronto un llamado nocturno se escucha a lo lejos. No viene de una persona, no busca respuestas, solo avisa. Los antiguos decían que cuando ese canto se oye, algo está por cambiar. Así comienza la historia de Kaburei, el pequeño búho que no solo observa la noche, sino que trae mensajes del destino. Kaburei no es visto como un simple pájaro. En la tradición popular es un presagio viviente, un mensajero entre el presente y lo que aún no ocurrió. Pequeño, discreto, casi invisible entre las sombras, aparece sin aviso y hace escuchar su canto cuando menos se lo espera. Por eso nadie lo ignora, porque su presencia nunca es casual. Para algunos trae esperanza, para otros advertencia, pero para todos es señal de que el destino está hablando. A simple oído, su sonido parece uno más de la noche. Pero para quienes creen, ese llamado tiene significado. No habla con palabras, pero su canto se interpreta. Puede anunciar tiempos de abundancia, cambios importantes o peligros que se acercan lentamente. Todo depende del momento, del lugar y de quién lo escucha. Kaburei no obliga, no castiga, solo avisa. En muchas comunidades se cree que ciertos cantos del búho traen buenas noticias. Son sonidos tranquilos, repetidos, firmes, no apuran, no asustan. Dicen los mayores que cuando Kaburei canta así, la fortuna se está acercando. Cosechas que mejoran, trabajos que aparecen, caminos que se abren cuando todo parecía cerrado. No es magia, es oportunidad. Existen historias que se repiten en voz baja. Personas que escucharon el canto del búho una noche cualquiera y días después su vida cambió. Algunos recibieron noticias inesperadas. Otros tomaron decisiones que nunca se habían animado a tomar. Muchos no lo cuentan públicamente, pero en el fondo saben que esa noche no fue como las demás. Cuando el mensaje se interpretaba como positivo, no se ahuyentaba al búho, se guardaba silencio, se agradecía, se respetaba su presencia, porque Kaburei no trae la riqueza en las manos. Avisa cuándo es el momento justo para actuar, pero no todos los mensajes son buenos. Los mayores advierten, no todos los cantos de Kaburei traen alegría. Hay sonidos más cortos, más insistentes, más inquietantes. Cuando el canto se repite cerca de una casa o se escucha en horas extrañas, muchos lo toman como una advertencia clara. No de miedo, sino de atención. Existen relatos que erizan la piel. Personas que ignoraron el llamado nocturno del búho y poco después enfrentaron pérdidas, enfermedades o accidentes. No porque el búho causara el mal, sino porque advirtió algo que no fue escuchado. Ante un mensaje negativo, las creencias indicaban no responder al sonido, encender una luz, guardar silencio, prepararse. La idea no era escapar del destino, sino afrontarlo con conciencia. Aunque hoy exista explicación científica, la creencia persiste, porque escuchar el canto de un búho sigue provocando algo interno.
Tal vez el verdadero poder no esté solo en el ave, sino en cómo las personas reaccionan ante el mensaje. Creer cambia decisiones y las decisiones cambian destinos. Más allá de las creencias, Caburey es parte de la naturaleza. Cuidarlo es respetar la historia, la memoria y la identidad cultural. Tal vez alguna vez escuchaste el canto de un búho y sentiste algo difícil de explicar. Tal vez no pasó nada, o tal vez sí, la pregunta queda abierta. ¿Alguna vez escuchaste el llamado de la noche? ¿Y qué sentiste en ese momento? Deja tu experiencia en los comentarios, suscríbete al canal y seguí explorando con nosotros los misterios que aún hablan en la oscuridad, porque a veces el destino no grita.